algo que se ha convertido en mis mayores metas en estos últimos años, y es algo que todos nosotros fuimos llamados a experimentar, algo que todos nosotros fuimos llamados a vivir y hacerlo parte de nuestra cultura, hacerlo parte de nuestro día a día, hacerlo parte de nuestro caminar, y es tener un corazón que escucha la voz de Dios. Eso es algo que se ha convertido en mis mayores metas, y luego más adelante lo voy a explicar un poquito más, pero que mi día a día, mi corazón siempre esté dispuesto y disponible a escuchar la voz de Dios. Y yo creo que uno de los mayores errores de la iglesia es que, incluso de nosotros, porque somos humanos, menos mal que somos humanos, es que muchas veces nos levantamos y lo primero que hacemos es escuchar otra voz completamente externa. Puede ser la voz de tu mujer, puede ser la voz de tu marido, puede ser el Instagram para los jóvenes, puede ser el TikTok, mi Juan Carlos, puede ser un montón de cosas. Un montón de cosas que nosotros dejamos que entre en nuestro corazón primeramente antes que la voz de Dios. Y por eso vengo a hablarles en este día de tener un corazón disponible 100% cada día para escuchar la voz de Dios. Y desde el principio Dios creó a Adán y Eva y los creó con la necesidad de escuchar a Dios. Es más, ellos convivían con Dios 24 horas. Dios Padre estaba con Adán y Eva en el jardín del Edén y ellos escuchaban constantemente la voz de Dios, y esa es una necesidad que Dios puso en nuestros corazones. Es por ello que la sociedad y todo lo que vemos afuera, el resultado de todo lo que vemos afuera, es por causa de gente que está buscando continuamente una voz que pueda llenar y suplir una necesidad. Todo lo que estamos viendo en el día de hoy, allá afuera, todo es por causa de que hay gente que necesita llenar ese vacío interno en su corazón. Y es por ello que busca una voz que los lidere, una voz que los lleve hasta esa supuesta plenitud. Pero es que eso no solamente pasa con la gente de fuera, sino que pasa con nosotros mismos. Y estamos viviendo en un momento en nuestra sociedad donde, y esto es algo que hemos escuchado por mucho tiempo, hay un ruido constante, hay ruido constante. Aquí ahora mismo me estáis escuchando a mí, y para algunos puede ser un ruido, y el Señor os bendiga, y para otros puede ser una dulce voz, que wow, qué palabra me está trayendo, y para cada uno de nosotros mi voz puede ser diferente, algunos la toman como ruido, pero cuando salgamos a la calle, vamos a escuchar los coches, vamos a escuchar la gente. Y hay un ruido constante, eso es lo que significa que hay una distracción constante, algo que nos está impidiendo escuchar la voz diariamente. Por ejemplo, noticias del COVID y ahora de La Palma. Lo estamos escuchando continuamente. No solamente eso, sino también estamos escuchando ideologías completamente diferentes que van en contra de los valores cristianos que Dios estableció en su palabra, y que yo soy pro valores bíblicos. No tengo nada más que decir. Pero incluso ideologías que se están levantando en este momento, medias verdades que se están levantando en este momento, y que a nosotros lo único que nos hacen es impedirnos poder escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros, y esto es una realidad porque me ha pasado, muchos de nosotros hemos sustituido la voz de Dios por aquello que acepte mi condición. He sustituido la voz de Dios por aquello que acepte mi forma de caminar, mi forma de vivir, para así sacar de mí la culpabilidad. Y yo creo que eso nos pasa mucho a los jóvenes, pero también a los que no son tan jóvenes. Que por causa del pecado y por causa de nuestra forma de vivir y de caminar, intentamos bajarle el volumen a la voz del Espíritu Santo, que es el que viene y nos machaca el corazón, para así sustituirlo por algo que acepte la condición de nuestro corazón, que acepte nuestra manera de vivir, que acepte nuestra manera de pensar, que al final acepte nuestro pecado. Y al final lo único que está pasando es que perdemos nuestro enfoque. Perdemos completamente nuestro enfoque, haciéndonos vivir a cada uno de nosotros en una desesperación continua por descubrir a lo que fuimos llamados. Y esto no es solamente un problema que sufren los jóvenes, es que si vemos el resultado de lo que está pasando allá afuera, es que tanto los jóvenes como los más mayores no se han encontrado a ellos mismos, y lo único que están intentando hacer es llenar su corazón con algo completamente externo para así paliar y poder romper con ese dolor o culpabilidad temporalmente, pero al día siguiente van a seguir sintiéndose igual. Y eso a los cristianos nos pasa mucho. Venimos a la iglesia los domingos, a la presencia de Dios, un domingo, una vez al año, no hace daño.
Venimos a la iglesia después de toda una semana a lo mejor desastrosa, una semana llena de pecado, una semana llena de circunstancias difíciles, una semana llena de dudas. Venimos, Dios nos toca, Dios habla a nuestros corazones, pero al día siguiente vuelve de nuevo la duda, pero como ya nos llenamos ayer, creo que tenemos más que suficiente. Y en realidad este problema no está en la gente que no conoce a Dios, sino que primeramente empieza por la gente que conoce a Dios. Porque somos nosotros mismos los que primeramente utilizamos la voz de Dios, así como la gente utiliza otras circunstancias. Ah, no, pero es que como nosotros es Dios, como es Jesús, pues bueno, estamos salvados. Y ahí ya tenemos la excusa. Pero lo mismo que la gente hace fuera, nosotros lo hacemos, pero a un grado mayor con Dios. Y al final simplemente venimos a la iglesia el domingo, ¿para qué? No para... Y esto es que lo entendamos, la adoración no es pedir, la adoración es dar, pero al final venimos a la iglesia para pedir más que para dar. Y al final lo único que hacemos es desviarnos del enfoque, desviarnos de donde Dios nos ha llamado verdaderamente. Y al final lo único que hacemos es vivir bajo ansiedad, vivir bajo depresión, vivir bajo frustración, y algo que se está poniendo muy de moda, no sé por qué, está floreciendo hoy en día, es la ansiedad. Todo el mundo ahora dice que tiene ansiedad. Todo el mundo. Todo el mundo. La ansiedad, a mí me enseñaron que la ansiedad es demasiado futuro en ti. O sea, preocuparte demasiado por el futuro. Y la depresión es un sobreexceso de pasado. Y la gente está viviendo con ansiedad por causa de la incertidumbre, por causa de que llenan su corazón una vez, tan solo una vez, rompen con ese dolor temporalmente, pero al día siguiente siguen viviendo de la misma manera. No hay un cambio en su cultura, no hay un cambio en su estilo de vida. Continúan teniendo la misma cultura, pero con algo que rompa temporalmente ese dolor. Y al final vivimos completamente desenfocados, depresión entra, ansiedad entra, desenfoque entra, y ahí ya, lo siento, pero ahí empezamos, la cosa empieza a ir para peor. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? Pones la mano en tu corazón. A mí me gusta mucho interactuar. Cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y dile ahí donde estás y dile: Dios, por favor, ponme en mí un corazón que te escucha. Aparta de mí el ruido de esta sociedad, aparta de mí el ruido de mi ansiedad, aparta de mí el ruido de mi depresión, aparta de mí el ruido de mi frustración, aparta de mí el ruido de los problemas y hazme escuchar tu voz nuevamente. Hazme escuchar tu voz nuevamente. Puedes abrir tus ojos. Ahora, ¿por qué no vamos todos a Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer una super historia de Salomón y vamos a entender un poquito más el contexto? Pero ¿por qué no vamos a Primera de Reyes 3, del 3 al 14, y cuando lo tengáis, pues que los espirituales griten amén y los carnales levanten la mano? Ahí va, ahí hay un carnal. Otro más, aleluya, tenemos al Señor Jesús. Os doy tiempo, no se preocupen. Primera de Reyes 3, del 3 al 14. Anda, pues está ahí. Ni me acordaba. Eres un máquina, ¿eh? Es el mejor. Pues nada, para los que no tengan Biblia, no me acordaba que lo había puesto en la pantalla. Así es que la letra es muy pequeña para algunos, pero para otros está bastante bien. Por eso mis horas se asentan en primera fila. Pero vamos para allá. Vamos para allá. Dice así, Primera de Reyes 3, del 3 al 14, dice: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que más quieres? Pídeme y yo te lo daré. Paréntesis, ¿cuántos desearían que Dios en esta mañana viniera y le dijera: dime lo que más deseas, lo que tú quieres que yo te lo voy a dar instantáneamente? ¿Cuántos le molaría eso? Yo ahora mismo diría: Señor, desciende y te pediría 10 millones de euros. Y dámelos instantáneamente. ¿Cuántos quieren 10 millones de euros? Pues eso es el 10% para 3, 16 y vamos a crecer más. ¡Amén! ¡Aleluya! Eso está bien. ¿Qué es lo que más quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal,
quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se sienta en su trono. Ahora pues, versículo 7, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en el lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Versículo 9 y versículo clave, atentos. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Versículo 10 dice, al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Así es que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, qué pena, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido jamás, ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos, mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Un versículo, muchos versículos, pero creo que hemos podido entender la historia. Es así, es cuando Salomón va a pedir sabiduría. Y en esta versión le dice, Dios, dame un corazón comprensivo, pero en realidad lo que dice, Dios, dame sabiduría. Y Dios lo que le dice, ok, como me has pedido sabiduría, pero claro, yo siempre he dicho, Señor, ¿de dónde nace la sabiduría? No tengo ni idea, porque todos siempre decimos, tenemos que ser sabios. Pero hay muchos sabioliendres. ¿Sabes quién es el sabioliendre? El que todo sabe y nada entiende. Ese es el sabioliendre. Que muchas veces me lo llama así mi madre. Pero muchos de los que estamos aquí decimos, pero sabiduría, ¿eso qué es? Y ahí es cuando yo me puse a estudiar un poquito sobre el tema de la sabiduría. Y en realidad Salomón en ningún momento le estaba pidiendo sabiduría. Es más, de ahí el título, que muchos me han dicho, ¿y ese título de dónde viene? Ahí es donde él dice, Dios, no quiero que me des sabiduría, sino dame un corazón, lev shomea, que significa un corazón que escucha, para que pueda gobernar bien a tu pueblo. En ningún momento le está diciendo Salomón, Dios, dame sabiduría para que pueda gobernar a tu pueblo. No, le está diciendo, Dios, dame un corazón que te escucha a ti primero para que pueda gobernar a mi pueblo. Dame un corazón que te escuche y que está disponible 100% cada día para escuchar tu voz. Y en ese momento poder caminar bajo tu propósito. En ese momento poder caminar bajo sus promesas. Ahora, un corazón que escucha. Tengamos un corazón que escucha. Hay una realidad y es que vivimos en una sociedad donde hemos dejado de darle importancia al escuchar. Y eso es una verdad como una casa. Le hemos robado la importancia a lo que es escuchar para imponer lo que yo pienso. Dejo de escuchar a mi hermano y si piensa encima diferente que yo, ya tenemos el debate armado. ¿Vale? Yo soy pentecostal. Y estoy en terreno bautista. Me mola. Yo sé que a los pastores, pero a mí me gusta el poderío. Y a algunos les gusta algo más calmado. Y me mola eso también, porque a veces yo también necesito algo más calmado. Pero ya simplemente por el hecho de que a lo mejor tú eres de una rama diferente, yo soy de otra rama diferente, pero Cristo nos unió a un solo cuerpo, que eso es lo que más me gusta. ¡Amén! Que no hay diferencias. ¡Aleluya! Estamos todos unidos. Relaciones guays. ¿Saben? Pero por causa de esas pequeñas diferencias, nosotros ya tenemos la oportunidad de imponer lo que yo opino, lo que yo pienso, para dejar de escuchar lo que mi hermano tiene que decir. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y si de verdad observamos nuestra manera de vivir, primeramente nuestra manera de vivir, porque es muy fácil decir es que la sociedad tiene la culpa. Cuando, perdona, yo soy parte de la sociedad, ¿eh? A mí me da mucha rabia cuando los cristianos dicen, no, es que la gente del mundo. ¿Y tú qué eres? ¿Un alien? No. Yo soy del mundo, ¿vale? Vivo en este mundo, ¿vale? Muy bien, pero sí, el Señor me salvó. Pero ahí es donde está todo. Dejamos de observar y por causa de ello, nuestra manera de vivir, no nos damos cuenta que nuestra cultura de escuchar se está rompiendo cada vez más. Es más, para que lo tengan claro, en su intimidad con Dios no necesitan música de adoración para sentirse inspirados.
Yo soy así, yo cuando tengo mi intimidad con Dios, me voy a poner a leer la Biblia, me pongo a Bethel, me pongo a Marco Barrientos, Marco Witt, y así me siento inspirado para leer la Biblia. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos se ponen música de fondo Muchos de los que estamos aquí hacemos eso. Y porque no entendemos la importancia de lo que es escuchar. Y poco a poco esa cultura está desapareciendo. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Es que nos cegamos, la realidad es cegada en el momento que no escuchamos. Nuestra realidad es cegada en el momento que dejamos de escuchar. En el momento que yo dejo de escuchar la situación de mi hermano que está alrededor, voy a vivir bajo mi propia realidad, pero muchas veces mi propia realidad son los mundos de chupirupi. Y no nos damos cuenta de la realidad que está viviendo la gente de fuera, la necesidad que está viviendo la gente de fuera. Y por causa de que la cultura del escuchar se está cada vez perdiendo, dejo de ver la condición del corazón de mi hermano. Incluso dejo de ver el mío. Porque hay algo que la Biblia es muy clara, y es que necesitamos el uno del otro y eso es lo que más odiamos, para formar nuestro carácter. Yo necesito de mi suegra para que mi carácter sea formado. Qué bendita que es, la necesito. Y os necesito a todos vosotros para que mi carácter sea formado. El problema es que en el momento que dejamos de escuchar, nos apartamos de la necesidad de la gente y dejamos de ver la realidad. Y es por causa de ellos que muchos de nosotros nos estancamos. Y hay una realidad, es que dentro de los institutos, dentro de las universidades, dentro de los trabajos, incluso dentro de la política, está plagado de gente que compite para hacerse oír. Es más, hay una asociación que se llama ¿cómo? Hazte oír, ¿es así o no? Porque la gente quiere imponer lo que ellos piensan, no quieren escuchar, simplemente quieren imponer lo que ellos piensan que es correcto. Y queremos hacernos oír. Y todos tenemos algo que decir, todos, pero pocos desean escuchar. Todos deseamos ser escuchados, pero pocos deseamos escuchar. Y si verdaderamente nos detuviéramos en este tiempo simplemente a escuchar lo que Dios tiene para esta iglesia, creo que iríamos un pasito más. Si tan solo nos paráramos y dejáramos las expectativas de lo que queremos ver en nuestra propia iglesia, para matar esas expectativas y ver lo que Dios quiere hacer en 3:16, iríamos un pasito más adelante. Pero por causa de que queremos simplemente que nos escuchen, imponer lo que nosotros pensamos y la manera de hacer iglesia, es por causa de ello que nosotros y la iglesia se estanca, porque no nos frenamos a escuchar tan solo un poquito qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y en esta casa. Si nos diéramos cuenta y nos detuviéramos a escuchar, nos daríamos cuenta del vacío del corazón de la gente, nos daríamos cuenta de la necesidad de la gente y nos haríamos más accesibles al corazón de la gente. Y eso es uno de los mayores mandatos, es más, una obligación que dijo Jesús: vayan y hagan discípulos. Pero estamos tan desconectados de la sociedad que no podemos entrar en el corazón de la gente, porque antes, déjame que te explique lo que yo creo. Antes de escucha lo que yo tengo para decirte y ya después me enteraré de lo que hay en tu corazón. Cuando la gente primeramente muchas veces no necesita, eres un pecador, esto y lo otro, simplemente necesita escuchar. Oye, ¿qué te pasa en tu corazón? Ok, mira lo que hizo Jesús por ti. Chimpum. Pero porque queremos imponer lo que nosotros pensamos primeramente. Y ¿saben? Hay algo que tenemos que tener claro, y eso es otra frase que yo ponía. Nuestra mayor victoria no está en la potencia de nuestra voz, sino en la disponibilidad de mi corazón. Nuestra mayor victoria no es en lo alto que chillemos esto, pum, pum, sino en el corazón disponible que tengamos para escuchar la voz de Dios y nos guíe hasta nuestro próximo destino. El nosotros tener una cultura de disponibilidad donde yo me detengo, freno mi día a día, freno lo que yo estoy haciendo para poder escuchar la voz de Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo próximo que quieres hacer en mí y a través de mí? Porque muchas veces nos guardamos el qué quieres hacer en mí, pero no a través de mí. No, ¿qué quieres hacer en mí y a través de mí? ¿Ok? Pero es el tener ese corazón disponible y decir: Dios, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde nos quieres llevar? Por eso debemos ser gente que vive constantemente
atenta a lo que Cristo está declarando desde su trono, porque Jesús en ningún momento ha cesado de hablar aquí en la tierra, está sentado a la diestra del Padre, hablando constantemente lo que quiere hacer aquí en esta sociedad y en esta iglesia. Simplemente tenemos que acercarnos nuevamente al trono de Dios. Y en el momento que nos acerquemos al trono de Dios, visión y destino llegará a nuestras vidas. Y no solamente nosotros, sino que la gente de nuestro alrededor empezará a crecer por causa de que Cristo es el centro. Pero tengamos un corazón completamente disponible y abierto. Ahora, el espacio. Todos sabemos que Salomón fue el que construyó el tercer templo, ¿sí o no? Un templo, escucha, no se compara a ningún otro templo. El templo de Salomón era increíblemente grande, era espectacular, oro, esto y lo otro, que lujos, que pin, que pam, un tamaño abismal, 800 veces más que este teatro, imagínate. Una locura lo que él construyó. Él escogió, y no solamente escogió, fue escogido por Dios, pero él construyó un espacio. Él fue el único. ¿Tenía la promesa su padre, David, es así o no, de construir un templo? ¿La tenía su padre? Sí, pero por causas y circunstancias David no lo pudo hacer y lo hizo Salomón. Él fue el único capaz de construir un templo donde Dios pudiera habitar y donde Dios pudiera tener una relación directa con su pueblo. El único. No hubo otro. Fue él quien pudo hacer esa pedazo. Fue espectacular. Pero ahora, Primera de Reyes 8:21 dice: además he preparado un lugar allí para el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Y él construyó un lugar donde Dios se manifestaba constantemente. Pero todo nació por causa de una necesidad que empezó en el corazón de Salomón. Es por ello que nuestra necesidad es la que mueve e impulsa nuestras decisiones. Nuestra necesidad, lo que nosotros estemos necesitando en este día, lo que va a hacer es que va a movernos y nos va a impulsar a tomar decisiones. Mi pregunta es en este momento: ¿cuál es tu mayor necesidad en este momento? Porque ahí es de donde nace el punto. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Si tu mayor necesidad, como yo pedía, son 10 millones de euros, toda tu vida va a ser movida por causa del dinero. Si tu necesidad es estabilidad emocional, vas a trabajar por tus fuerzas haciendo todo lo posible por ser una buena persona y por sentirte bien contigo mismo. Pero si tu necesidad está en habitar en la presencia de aquel que todo lo puede y todo lo tiene y todo lo sabe, nuestra vida va a ser movida por causa de ello. Pero en esta mañana, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento? ¿Qué es lo que te está moviendo a ti en este momento? Ayer de viaje hablaba con Sarai y en la escuela bíblica, porque estuve estudiando 2 años en Inglaterra, en una escuela bíblica, justo el último día de clase que estábamos dando evangelismo, mi director, que era nuestro maestro, nos paró y nos dijo: quiero que hagáis una cosa, quiero que escribáis en 5 papeles rotos qué es lo más importante que vosotros queréis ver. ¿Qué es lo que vosotros diríais: Señor, dámelo ya, lo necesito, es algo que quiero conseguir hasta el último de mis días y que cuando muera, si llego a tener esas 5, me siento súper guay? Y ahí es cuando empezamos a escribirlo y de repente, qué listo que es, llega con una bolsa de basura y dice: de esas 5 tenéis que tirar una. Y esa una, Dios nunca la va a cumplir. Y dije, Señor, ¿qué puede ser? Yo tenía ahí que mi familia sea salva, pues que mi ministerio sea reconocido y grande. Son cosas que todo el mundo quiere, ¿no? O sea, yo también soy imperfecto, pues, cosas así, yo qué sé, pues algún día casarme, cosas así. Y yo de repente el primer papelito que tiré, muy tristemente, fue que mi familia fuera salva. Y eso es lo que nunca iba a volver a ver. Era un ejercicio, pero era para poder encontrar cuál era mi mayor necesidad, aquello que me iba a mover. Bueno, haciendo la historia corta, tiré todos los papelitos y me quedé con la última. Y la última era ver un avivamiento en España. Y cuando yo abrí ese papelito y me di cuenta que esa era la necesidad que yo estaba viendo, que yo quería ver un avivamiento en España, ahí es cuando me di cuenta que todo lo que yo iba a hacer el día de mañana y todas mis metas y mis propósitos no era porque yo quisiera conseguir algo, sino porque yo quería ver un avivamiento en España. Y eso me marcó para siempre. Y eso no es que sea súper espiritual, simplemente es algo que Dios puso en mi corazón. Pero por eso en esta mañana, analiza tu corazón. Como decía el rey David: oh Dios, examina mi corazón.
Examínalo. ¿Qué es lo más profundo? ¿Cuál es tu necesidad? Porque nuevamente nuestra necesidad es la que mueve e impulsa nuestras decisiones. Y la verdad es que hoy en día invertimos mucho más tiempo intentando descubrir para lo que fuimos llamados. Dios, ¿para qué me has llamado? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Eso nos pasa mucho a los jóvenes. Que estoy en segundo de bachillerato, ¿qué tengo que estudiar yo? Voy a hacer el examen de acceso a la PAU. ¿Qué tengo que estudiar? Yo tengo a mis jóvenes un montón que me dicen, ay Samuel, no sé qué tengo que estudiar. Y digo, tío, yo qué sé, pues yo menos. ¿Para qué me preguntas a mí? Dicen, tío, pero yo qué sé, aconséjame, tú estás más cerca de Dios. Y digo, tío, pues pregúntale tú, déjame en paz. Yo tuve que tomar mis decisiones. ¿Sabes? Y muchos jóvenes, a lo mejor de los que están aquí, están en esa temporada, segundo de bachillerato, los profesores te dicen todo el rato, la PAU, examen, esto entra en la PAU, esto entra en la PAU, esto entra en la PAU, este tema es súper importante y luego no entra, pero es súper importante, estúdiatelo. Incluso nosotros, en el trabajo también nos pasa, pero invertimos tiempo por descubrir a lo que fuimos creados. Muchos incluso intentan descubrir la verdad absoluta porque todavía no se han encontrado con Cristo Jesús. Y pensamos que todos aquí nos hemos encontrado con Cristo Jesús, pero a lo mejor no. No podemos dar por hecho muchas cosas. Por eso, después tendremos una oportunidad. ¿Ok? Pero muchos intentan en descubrir una verdad absoluta. Incluso muchos otros invierten tiempo en ellos mismos, ya que todavía no han encontrado algo que puedan llenar sus corazones. Entonces invierto tiempo en mí, porque como todavía no he encontrado nada que me pueda llenar, pues bueno, pues yo mismo me intentaré llenar sin darnos cuenta que nuestra mayor inversión debe estar en construir un lugar en nuestros corazones donde Dios pueda habitar y pueda hablarnos 24 horas. Un lugar en nuestros corazones donde Dios esté constantemente hablando en nuestros corazones, donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios y podamos movernos por causa de esa voz. Pero nosotros intencionalmente debemos construir un lugar en nuestros corazones. Y yo no sé cómo pueda ser tu intimidad con Dios. Y obviamente yo no te estoy diciendo que yo tengo una intimidad con Dios increíble, abismal, perfecta, porque creo que todo el mundo tenemos que mejorar en ello. Porque una vez se te olvida de repente leer tu Biblia, sí has orado, pero se te ha olvidado leer la Biblia. Otro día, muchísimas cosas, pero intencionalmente yo sé que dentro mía soy portador de la gloria de Dios. Y es por causa de ello que intencionalmente necesito encontrar y construir un lugar en mi corazón donde Dios me pueda hablar constantemente y donde yo pueda crecer constantemente. Por eso debemos ser una iglesia que promueva la cultura de la comunión continua. Y nuevamente, yo no sé cómo es tu vida de intimidad, pero yo sé a dónde yo quiero llegar. Yo sé lo que quiero construir con Dios. Y yo tengo la certeza que sin Dios nunca voy a poder llegar incluso a la vida eterna. Que si no es por causa de Dios, mis emociones voy a tener emociones desequilibradas porque nunca voy a tener a Cristo Jesús que me muestre la manera de poder encontrar una estabilidad emocional. Que si no es por Cristo Jesús, mi vida va a estar consumida y voy a vivir bajo el pecado. Por causa de ello, incluso la visión y el propósito que Dios tenga para 3:16, nunca la vamos a poder saber como iglesia hasta que Cristo no sea el centro y nosotros intencionalmente hayamos construido un lugar de comunión constante con Dios, donde Dios y nosotros le permitamos a Dios hablarnos cada día más, para así poder saber a dónde tenemos que llegar. 2 Corintios 6:16, seguro que los eruditos de la palabra lo conocen demasiado bien, pero yo lo descubrí hace poco. Dice así: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero por causa de que nosotros hemos construido un lugar donde Dios pueda habitar en nuestros corazones. Y esto es tanto para los jóvenes como para los no más jóvenes, los que ya están llegando a una edad que sobrepasan ya a la juventud, ¿vale? Aunque tengamos corazones jóvenes, pero ya a una edad donde sobrepasa. Debemos, y es un deber, debemos encontrar ese lugar. Porque si no, al final vamos a caminar bajo las emociones y no la certeza de lo que Dios quiere hacer a través nuestra. Empezaremos a dar tumbos de un lado para otro. Y empezaremos a correr, como dicen, como pollos sin cabeza, así, a correr por todos lados. Por causa de que no tenemos un lugar.
Fuimos llamados a ser portadores de la gloria de Dios. Por eso debemos crear espacios donde la voz de Dios nunca cese. Ahora, el último punto, destruye. Y si Pablo, mi cuñado, puede subir, porfa. Destruye. Quiero mostrarles algo que le pasó a Salomón. Y que es algo que nosotros, tú y yo, estamos muy conectados. Pero ¿por qué no vamos todos a Primera de Reyes 11? Y con esto ya estoy acabando. Primera de Reyes 11, del 1 al 3. Primera de Reyes 11, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos para allá. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Un Julio Iglesias. Un papuchi Iglesias. Un máquina. Amó a muchas mujeres. Qué capacidad. Extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Un amante. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. 1000 mujeres. 1000 mujeres. Con sus momentos. 1000. Dios mío, santo es el Señor. Gracias a Dios que una esposa y nada más. Soy muy feliz. Sí, imagínate 1000. Es que yo quiero el bolso. Y luego las otras 999, yo también quiero un bolso. ¿No? Tendría que ser muy millonario. Pero hombre, ¿por qué no? Pero ¿saben? Y dice al final del versículo, que no lo he leído por lo que dice: en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Esto no quiere decir que las mujeres sean el problema, ¿vale? No. Sois la fuerza de los pilares más fuertes. Más de la iglesia, la mayoría son mujeres. Y las que sostienen la iglesia en España, el 80% son mujeres. Así es que un aplauso por las mujeres, claro que sí. Son muy grandes, muy grandes. Pero ¿saben? El mayor error que tuvo Salomón no fue amar a tantas mujeres, porque si él hubiera querido, hubiera cogido israelitas, hubiera amado a 2000. Imagínate, a 2000. El problema no era amar a aquellas mujeres. El problema y el error que tuvo Salomón fue convivir con aquello que distorsionaba la voz de Dios. Fue convivir con aquello que estaba distorsionando la voz de Dios. Y por muchos años Salomón permitió que la voz de Dios no fuera la única que predominara en su corazón, sino que 1000 culturas, 1000 maneras de pensar, 1000 religiones también estuvieran habitando en su corazón. ¿Y saben cuál es la definición de distorsión? Porque todos sabemos la guitarra eléctrica, Jimi Hendrix, una leyenda de la guitarra eléctrica y de la distorsión, un máquina. Al final es un efecto, una pedalera que simplemente transforma el sonido de la guitarra. Y la definición en la RAE, ¿vale? Porque yo sé que aquí hay mucha gente inteligente, dice: deformación de un sonido, una imagen, una señal producida durante su transmisión o su reproducción. Y muchos de los que estamos aquí, y quiero que analicen ahora sí su corazón y que simplemente dejen que el Espíritu Santo hable en este momento sus vidas. Muchos de los que estamos aquí estamos conviviendo con aquello que está distorsionando la voz de Dios. Estamos conviviendo con aquello que nos está apartando de la voz de Dios, con aquello que nos está apartando de la presencia de Dios, y estamos conviviendo con aquello que está deformando y está distorsionando la voz de Dios, apartándonos de las promesas que Él un día nos prometió, apartándonos del sueño que Él un día nos entregó, apartándonos del propósito que Él nos entregó. Incluso muchos nunca han llegado a tener un verdadero encuentro con Jesús por causa de que su imagen y su voz está distorsionada por causa del pasado. Y
nunca has llegado a tener un encuentro con Jesús porque lo único que te han presentado en tu vida es una imagen distorsionada de quién es Jesús y del Dios Padre y bueno que hay en los cielos. Por causa de lo que tú un día viviste en un pasado y por causa de lo que tú estás experimentando hoy. Y es por causa de ello que a lo mejor no has tenido una buena experiencia ni nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Por causa de que tienes una imagen distorsionada de quién es Dios. Pero con lo único que me quedo, y esto es un paréntesis, con lo único que me quedo de mi Jesús es que fue capaz de morir a Él mismo por morir por cada uno de nosotros. Porque Él mismo le dijo a Dios Padre, pasa de mí esta copa por 3 veces. Le dijo, yo no quiero morir en una cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y por causa de que su voluntad es verte hoy a ti sentado y recibir vida eterna, es por causa de que Él murió. Yo no sé qué otro mensaje has recibido, pero ese es mi Jesús. Yo no sé qué imagen distorsionada has tenido, pero es el hombre capaz de entrar hasta lo más profundo del hoyo y sacarte en ese momento. Y lo único que hacemos por causa de esa distorsión en nuestras vidas es que damos paso a nuestros deseos carnales. Damos paso a nuestras pasiones y por causa de una imagen distorsionada de quién es Jesús, me voy a mis pasiones porque no tengo otra cosa, empiezo a hacer cosas, empiezo que, sí, las fiestas, esto y lo otro. Y yo tuve un momento de eso a mis 13, 14 años, yo empecé con el mundo de la marihuana, el polen, el chocolate, y yo soy hijo cuna de pastoral, Yo he nacido en la iglesia, pero por causa de toda la religiosidad que se estaba viviendo en ese momento, mi imagen de quién era Dios estaba distorsionada. Y yo me tuve que encontrar nuevamente con un Dios bueno que aun a pesar de lo que yo hice, me rescató nuevamente. Pero fue por causa de una imagen distorsionada que yo empecé a darle paso a mis pasiones, paso a mis sueños, paso a mis necesidades. Y es por causa de ello que la voz de Dios fue opacada y destruida. Por eso yo creo que es el momento, iglesia. Y yo no sé lo que quiere hacer Dios en vuestras vidas en 3:16, pero yo creo que es el momento que destruyamos y dejemos de convivir con aquello que nos está apartando y distorsionando la voz de Dios. Porque esta iglesia nunca va a crecer y los pastores van a poder seguir poniendo todo su esfuerzo, pero al final pues son 2 tirando del carro. Cuando todos nosotros fuimos llamados junto con los pastores a avanzar con la iglesia, a seguir tirando del carro. Pero yo creo que muchos tendríamos que dejar de convivir con aquello que no nos está dejando de escuchar la voz de Dios. No nos está dejando ver lo que hay en nuestro corazón, la realidad de nuestro corazón y así transformarlo y cambiarlo. Y es por causa de que muchos de nosotros seguimos frustrados y seguimos estancados en nuestra vida. Y no te voy a decir que has conseguido hasta el día de hoy, no te lo voy a decir, porque yo creo que es hundirnos más dentro de la miseria, por así decirlo, es hundirnos más. Pero yo creo que es la perfecta oportunidad de decir, rompo con toda distorsión en esta mañana y te pido en este momento, Dios, que pongas un corazón que te escucha sobre todas las cosas. Y yo no sé si ese eres tú, pero si eres tú te invito a que te pongas en pie. Yo no sé si, y este llamado a lo mejor no será para todos porque hay gente súper espiritual aquí. Pero si tú eres y dices, Dios, estoy cansado de tanto ruido, de escuchar tanto de fuera, necesito escuchar tu dulce voz nuevamente y que rompas en mí toda convivencia, te invito a que te pongas en pie. Y yo voy a estar de pie porque soy el primero, pero yo ya estoy de pie. Y mientras te pones en pie ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y voy a leer un último versículo. Cierras tus ojos ahí donde estás, pones la mano en tu corazón. Y dice así Salmos 27:4. Dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y ya no necesitas, por así decirlo, para que me entiendan, ir al templo nuevamente, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Porque por causa de la muerte de Jesús, Jesús rompió el velo en 2, para que tú puedas ser nuevamente el que sostiene, el que tiene la presencia de Dios en sí, el que Dios Todopoderoso habitando en ti. Por eso te invito a decirles,
Saca de mí la voz de depresión, saca de mí la voz de ansiedad, saca de mí la voz de frustración. Incluso dile, Dios, por favor, hazme caliente de una vez, porque no quiero ser ni tibio ni frío. Dile, no quiero ser tibio, porque no quiero que me vomites de tu boca, pero tampoco quiero ser frío, porque sé que la respuesta no está en mí, sino que está en Cristo Jesús. Por eso dile, Dios, no quiero ser ni tibio ni frío, hazme caliente por causa de que tu Espíritu Santo está en mí.